¿Alguna vez quizá te preguntaste, ¿será que mis caminos están escondidos? ¿Será que están escondidos de Dios? ¿Por qué el Señor al parecer no me escucha? O a veces hemos dudado de las promesas de Dios. Eso vamos a estudiar hoy, amén. ¿Cuántos podemos decir como dijo Isaías, pero los que esperan en Jehová? Amén. Levantarán alas como las águilas, amén. Amén. Vamos a estudiar hoy en ese sentido, amén. Dice Job 14:14, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Vamos a orar. Dios amado, gracias por este tiempo, gracias mi Dios, sabemos que donde están dos o tres, estás tú, Señor amado. Así que este tiempo, Señor, queremos dar excelencia, Dios amado, tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, habla en nuestras vidas, danos ánimo, Señor amado, consolación, Señor amado, y este tiempo, Señor, tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu Espíritu se guíe, Señor, este tiempo, y Señor, llevamos cautivo a tu obediencia a Cristo, todo lo que se levanta contra tu conocimiento, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mira, aquí este patriarca, porque así también se lo considera Job, dice, si el hombre muriere, se hace una pregunta, y la respondemos nosotros, ¿volverá a vivir? ¿Qué dicen? Amén. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos? ¿Vivirán? Sí, cree Ezequiel, ¿verdad? Sabemos que eso tipifica también Israel, y también de esa manera el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Dice ahí, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esto lo dice Job en una prueba muy grande, ¿verdad? Cuando él decía, ¿habrá después vida de la muerte? Y claro que en Cristo sabemos que así lo es. Por eso dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. En esta versión dice, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. ¡Wow! Sabemos que el Señor Jesús cuando resucitó le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos da la victoria, dice, ¿no? Entonces sabemos que hay vida en todo esto, pero esto lo vamos ahora a ver en el sentido de un momento donde el pueblo de Judá, en el contexto del profeta de Isaías, lo vamos a leer, estaba en desánimo, porque estaban entrando a un tiempo de cautiverio. Sabemos que pues Dios les dice, yo te pagaré el doble por tus pecados, por todo lo que había hecho Israel, pero ellos estaban muy desanimados en el sentido de que, ¿dónde estás Dios? ¿Será que mis caminos están escondidos de ti? Y empezó a entrar la duda de parte del pueblo de Judá. Pero cuando dice ahí, de ser así, si los muertos vuelven a vivir, dice Job, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Sabemos que nuestro diario vivir es una lucha constante, aún con la carne, ¿sí o no? Vamos luchando con este cuerpo también de pecado, amén. Pero con anhelo, con esperanza, esperamos ese día de nuestra liberación, amén. Cuando dice la palabra que la muerte por completo será, ¿sí?, destruida, amén. Y estos cuerpos serán como el de Cristo, amén, sin limitaciones, así como el Señor Jesús mismo se presentó delante de sus discípulos, delante de 500 personas, con pruebas indubitables, amén. Vamos a Isaías, por favor, con esa introducción. Vamos a enfocarnos en el capítulo 40, verso 27, un poco te di el contexto. Ya pues el pueblo de Judá tenía que entrar ya a cautiverio, amén. Ya Babilonia tenían que ya llevárselos. Y es aquí donde entra el desánimo en el pueblo de Judá. Pero lo vamos a leer desde el verso 27. Yo te animo a que lo leas todo el capítulo, amén. Isaías 40, 27. Leamos desde el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Está reprendiendo Dios a Israel. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando habla de cuenta su ejército y llama a cada uno por su nombre, está hablando de las estrellas. Y aquí a todos los niños también que ustedes que están aquí presentes, ¿alguna vez se han preguntado cuántas estrellas hay en el cielo? En los tiempos de Isaías, por ejemplo, había, según los astrónomos, ¿no?, porque otros eran los astrólogos, que ahí creían muchos en los astros, también ahí el pueblo de Judá, pero según los astrónomos había unas 5,000 estrellas que se podían ver.
Pero ya en nuestro tiempo, según astrónomos y todo ello, hay más de 400 millones de estrellas, solamente en nuestra galaxia. Amén. Y solamente en el universo existen más de 125 millones de galaxias. Imagínense, somos una solamente. Entonces, si multiplicamos, y están ustedes repasando las tablas, multipliquen, ¿sí? ¿Cuántas estrellas puede haber? Si en nuestra galaxia solo hay 400 millones por 125 millones, ¿cuánto te da? Más de 10 millones de billones de estrellas. Y a cada una, dice Dios, le da un nombre. Entonces ahí está reprendiendo Dios a Judá diciéndoles, ¿cómo tú puedes decir que tus caminos están escondidos de mí si yo sé cada nombre de cada estrella? Y por eso que esta palabra sea de aliento para nosotros. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, ni con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aún los más fuertes, hermanos, se cansan por medio de circunstancias difíciles. Nuevamente lo repito, aún los más fuertes se cansan de sus circunstancias difíciles, pero los que esperan en Jehová, ahí hace mención y lo vamos a ir estudiando paso a paso, es decir, los que resistan, es decir, hasta aquel día que el Señor venga, amén, el Señor los librará de todo ello, amén, y eso vamos a ir viéndolo, ok. Entonces en este capítulo hay un capítulo de consuelo, ok. Si leen cuando empieza el capítulo 40, dice el Señor, consolaos, consolad pueblo mío, dice vuestro Dios. Esa palabra consolar en hebreo es naham, que significa aliviar el dolor del otro, devolver la esperanza de otro, alegrar al desesperado. Es decir, de esa manera Dios estaba consolando al pueblo de Judá, porque ya habían anunciado también que iban a entrar a un cautiverio, pero no sería para siempre, ¿sí? No olvidemos, ¿verdad?, que el Salmo 30 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. No olvidemos que las pruebas son un tiempo, pero después viene la alegría, amén. Los que con lágrimas ciegan, con regocijo segarán. Y aún aquel día, amén, sabemos que estamos en ese tiempo donde hay mucho lamento, pero cuando venga el Señor Jesucristo, amén, vendrá, dice ahí, la alegría, amén. Y por eso dice ahí el Salmo, ¿verdad?, que ahí todos volverán a Sión cantando, saltando, amén, gritando, amén, porque sabemos que todo lo que ha pasado en la tierra nos olvidaremos por completo. No se compara con la gloria, como dice también el libro de Corintios, ¿no?, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces, ahí también la esperanza que habla Dios aquí al pueblo de Judá, habla de un perdón que estaba conectada, amén, con la llegada física del Señor. Es decir, esto es como un pasaje mesiánico también que iba a hablar y hablaba del Señor Jesús, amén, del Mesías, de Cristo, ¿ok? Y ahí también Isaías se refiere, ¿no?, cuando dice a la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, amén, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso está en el verso 3, si lo puedes leer, en el verso 3 y verso 4, y donde dice también, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Habla del ministerio de Juan el Bautista, porque él empezó a predicar de esa manera, ¿no? Voz que clama en el desierto, está en Mateo 3, si no me equivoco 3, dice ahí, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Cuando dice preparad camino, qué lindo que nosotros preparamos el camino, ¿verdad?, para el esposo. Por eso Juan el Bautista era considerado el amigo del esposo. Nosotros preparamos camino. ¿Y cómo lo hacemos? Como Pablo decía, ¿verdad? Uno es el que planta, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestra tarea es ir preparando el camino del Señor, ir sembrando, ir plantando la semilla, la palabra, ir regando, ir cuidando, pero dice ahí, la gloria siempre va a ser para el Señor.
En ningún momento debe existir en nosotros un desánimo de decir, wow, no hay quien me escuche, o nadie me escucha cuando le predico la palabra, o nadie me hace caso. No, la palabra de Dios dice, no vuelve vacía a Dios. Cumple el propósito por el cual es enviada, amén. Pero tu tarea es preparar el camino, amén. Por eso ahí hace mención al ministerio de Juan el Bautista, como también el ministerio de nuestro Señor Jesús, amén. Entonces aquí estaba hablando Dios reprendiendo a Judá por dudar de Dios, que pensaban que Dios estaba ignorando su angustia que estaban pasando este pueblo. ¿Qué dice el Salmo 54:7? Salmo 54:7. Muy lindo este pasaje que dice, pues me has librado, dice ahí 54:7. Amén. Pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de ahí de mis enemigos. Isaías. Me confundió de libro. A ver, busquemos Isaías 54:7. Error de teipeo. Isaías 54:7. Amén. Te abandoné por un instante. Miren, está hablando del cautiverio. Te abandoné por un instante. No olvides que Dios les dio a los enemigos para que ahora los enemigos le enseñen al pueblo de Dios, porque ya Dios en el desierto les enseñó y no supieron escuchar. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Qué hermoso. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. En esta versión dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Por eso que aquí el consuelo que da el Señor al pueblo de Judá es que un momento será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Por un momento será el castigo, un momento será la ira, pero la misericordia de Dios es eterna. Amén. Por eso que ahora en Cristo, imagínense, por eso podemos aplicar ahora en Cristo Jesús, que cada mañana, dice, las misericordias de Dios se renuevan. Amén. Cada mañana se renuevan, amén, las misericordias de Dios, porque ahora vivimos bajo ese tiempo de gracia, amén, ese tiempo donde ahora Dios es fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, porque Él no cambia, amén, amén. Sigamos, entonces ahí cuando menciona el verso 3 de Isaías 40, amén, y hace mención al ministerio de Juan el Bautista y también de Cristo, me llamó mucho la atención, y no olvidemos que también este tiempo hemos estado estudiando las hipérboles, ¿verdad? El tema de una exageración intencional que tenía un propósito en las palabras de Jesús, amén, pero cuando dice ahí, ¿no? Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Esto va hablando el Señor Jesús cuando dice, si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, arráncate de aquí para allá, y lo haría. Pero es una exageración intencional. No significa, y eso debemos siempre tener fundamento en la palabra, porque a veces podemos emocionarnos y salirnos del contexto. Lo que el Señor Jesús decía, y en el contexto está en Mateo 20, hacía mención, ¿verdad? Aquellos discípulos que no supieron echar fuera a los demonios, y el Señor Jesús les dijo, pues si tuvieras la fe como un grano de mostaza, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Hace mención a enderezar los pasos, es decir, tener el carácter de un hijo de Dios, tener el carácter de Cristo, es decir, poder enderezar lo torcido. Por eso dice ahí, todo valle sea alzado y bájese todo monte collado y lo torcido se enderece, para que puedas tomar en cuenta cuando alguien te diga, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte que se arranque de aquí para allá. Es una exageración que dijo el Señor en una forma intencional, con un propósito, citando Isaías, para que nuestros pasos sean enderezados, lo torcido se enderece, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprendemos, ¿verdad? Siempre, ¿no? Amén. Dios es bueno. Amén. Sigamos. Amén. Ese pasaje de esta declaración del Señor está en Mateo 17. Amén, no es 20, es 17, 20, 21. Amén. Avancemos. Entonces, enderezar los pasos. Entonces, en este contexto de Isaías había muchas religiones paganas. Amén. Mucho daban lugar a los astros, adoraban a los astros, a la astrología y todo ello, y no consideraban a Dios que había creado todo eso. Amén. Por eso que ahí en el versículo 25 que hemos leído de Isaías, ¿verdad?
Si lo vuelvo a leer, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, dice ahí. ¿Quién creó todo esto? En esta versión dice, el que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es decir, si el Señor mismo dijo que nuestros cabellos están contados, que dice que ningún pajarillo cae sin que el Padre no lo permita, que los lirios del campo el Señor las vistió más que Salomón, ¿cuánto no hará con ustedes, hombres de poca fe? Les dijo el Señor Jesús en una oportunidad. Es decir, en ningún momento consideremos que nuestros caminos están escondidos, como lo creía Judá. Por eso Jesús, ahí el Señor mismo les dice, ¿verdad? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Amén, no se ha olvidado de ti. Escucha nuestras oraciones. Amén. Y si cada estrella tiene un nombre que Dios le puso y cada uno no falta ninguna, es decir, todo está bajo el control de Dios. Estamos en el hueco de su mano, amén. Descansamos en su regazo, así como Juan descansaba en el pecho de nuestro Señor Jesús cuando vino la primera vez, amén. Entonces ahí habla, ninguna faltará. Y como les decía, esa comparación, ¿verdad? De multiplicar cuántas estrellas existen, pues son millones de billones y todas ellas tienen nombre. Entonces, ¿cuánto más el Señor tiene cuidado de nosotros? ¿No valemos más que los pajarillos? Dijo el Señor Jesús. Sí, los pajarillos mismos el Señor les da alimento. Y aún el Señor dice en el Salmo 84, si no me equivoco, que los gorrioncillos, los gorriones hayan nido en la casa de Jehová. ¿Cómo nosotros no vamos a deleitarnos en la casa del Señor? Cuando dice un día es como un día es mejor que estar 1000 años fuera de tus atrios, dice ahí el salmista. Porque hace mención, si los gorriones hallan casa en los atrios de Jehová, ¿cuánto más los hijos de Dios? Amén. Entonces, el Señor no se ha olvidado de nosotros, amén. Nuestros caminos no están escondidos de Él, amén. Todo Dios lo ve, amén, y el Señor toma control de cada uno de nosotros. Por eso está en Mateo 6, 25 al 24, que lo hemos resumido, amén. Cuando el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, amén. Vendrá por añadidura, ¿ok? Pues podemos echar todas nuestras ansiedades delante de Dios. Nuestros caminos son conocidos por Dios, no son desconocidos, amén, porque Dios es responsable. El Salmo 121 dice que no se dormirá el que nos guarda, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, amén. No se adormecerá, no se dormirá. Por eso eso se cumple cuando el Señor Jesús estaba ahí recostado la cabeza en aquella barca, pero estaba descansando por el cansancio, por la humanidad de Cristo, amén, 100% hombre, 100% Dios, pero no estaba durmiendo en el sentido de que estaba todo bajo control y Él mismo mandó a parar, que calmen las tempestades, amén. Entonces Dios está en control de todo. Esto está en el Salmo 121:8. Jehová guardará, termina este pasaje, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y si creemos en Cristo y en la obra de Cristo, es así hecho en nuestras vidas. Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, amén. Entonces, ¿cómo un Dios semejante, comparando con el tema de estrellas, y dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas? A ver, niños, ¿cuánto es 5 por 0? 0. Amén. ¿Cuánto es 10 por 0? 0. Amén. Todo valor multiplicado por 0 es 0. Pero Dios, dice, es un Dios de imposibles, que aún Él multiplica, dice, del 0, amén, para que tenga valor. Por eso dice, multiplica de aquellas fuerzas que no tienen ninguna. Eso es 0, valor 0. Dios es Dios de imposibles, amén. Es decir, nos multiplica las fuerzas, aunque nosotros dudemos. Por eso que Dios reprende aquí a Judá, como también nos puede reprender a nosotros. Cuando decimos, Señor, ¿dónde estás? O estamos dudando de que el Señor se ha olvidado de nosotros. No, si hay esperanza, amén. Pronto será tu liberación de la situación en la cual puedas también estar atravesando, amén. Por eso dice la palabra, ¿no? Si aún este cuerpo que se va desgastando día a día, amén, o se va desgastando, mejor dicho, el espíritu, amén, el hombre interior, se va renovando día a día. Nunca nos vamos a olvidar de la palabra de Dios. Quizá por la edad nos vamos a olvidar muchas cosas, amén, terrenales, pero de la palabra de Dios nunca, amén. Porque el hombre nuevo retiene, amén, y se ha escrito el Señor su palabra en nuestras vidas, amén.
Entonces el único que multiplica por cero es Dios, amén, porque Él da las fuerzas, amén, de aquel que no tiene ningunas. Por eso que esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Aún no podemos entender, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, amén. Entonces el Señor no se cansa ni se fatiga, dice ahí, no se duerme el que te guarda. 2 Corintios 4:16, si me acompañas, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, nuevamente, esta leve tribulación momentánea, la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque esta leve tribulación es pasajero, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Qué lindo ese pasaje. No negamos, la fe no niega la realidad. Hay gigantes en nuestro diario vivir, hay gigantes, pero ahí estamos como Josué y Caleb, que no tomamos en cuenta el gigante de la situación, si no sabemos quién está con nosotros. Amén. Que nosotros vamos a ir y los aplastaremos. Amén. Pero los otros 10 príncipes que fueron enviados prácticamente dieron el informe negativo, ¿no? Un pesimismo, fatalidad, desánimo, no. Amén. No negamos la realidad de lo que hay, pero recuerda quién está contigo. Amén. Jehová, Él dice, como poderoso gigante está con nosotros. Amén. Entonces aquí cuando Pablo está hablando este pasaje de Corintios, amén, habla de esas tribulaciones, que era una carga muy pesada de llevar, amén, pero ahora es una leve tribulación bajo la luz de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso que el Señor en Isaías 40 está consolando y dando esperanza a Israel que un tiempo breve será el castigo, pero luego vendrá la alegría. Amén. Amén. Un poquito más. Entonces, ahí en Isaías 40:26, lo quiero leer en esa traducción, dice, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Mira, si ni las estrellas se pierden, aun cuando los científicos dicen que se extinguió una, el Señor lo toma, ya sabe que esa estrella se apagó. Pero dice ahí la palabra de Dios, no se pierde ninguna de ellas. Amén. ¿Cómo puedes decir entonces, dice ahí esta versión, que el Señor no ve tus dificultades? Y ahí está la palabra de consuelo y de esperanza. No, ¿cómo puedes decir, te reprende el Señor, decir que el Señor no ve tus dificultades? Acuérdate que a Ismael, que estaba llorando, un niño cuando ya fue despedido de ahí del seno donde estaba junto con Abraham, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces Ismael se va, amén, ahí de la carpa y llora. Pero ¿qué hace Dios? Escucha el llanto de aquel niño. Es decir, alguien que no iba a ser heredero, porque no era hijo de la promesa, pero Dios escuchó igual. Y aún en ese sentido, Dios también tuvo propósito, aún de eso, formar 12 príncipes también, obviamente, en los pueblos musulmanes, porque igual Dios hizo un pacto ahí. Es decir, quizá mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Pero para que entendamos que Dios acaso no va a ver tus dificultades, no se compadece cuando lloras en el secreto, cuando estamos ahí angustiados, atribulados, y dices, Señor, creo que estás escondiéndote de mis caminos. No, nuestros caminos son conocidos por Dios. Entonces, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Que no se da cuenta, dice ahí, de tu situación, que no se interesa por ti. Estoy en la Nueva Traducción Viviente, así que me pueden seguir. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y quise buscar estos significados para terminar. Cuando dice los que esperan, esa palabra esperar en hebreo es kavá, con B chica, que es atar, ligar, esperar, aguardar, confiar, juntar. En otras palabras, estar unido al Señor. Esperar es estar unido al Señor. ¿Ok?
Luego ahí dice, ¿no? Tendrán nuevas fuerzas. Esa palabra fuerzas también en hebreo es koach, es decir, vigor, capacidad, fortalecer, esfuerzo, idóneo. Es decir, Dios te hace idóneo, aun cuando tú crees que no tienes capacidad. Amén. Luego dice, levantarán alas como las águilas. Esa palabra levantarán en hebreo es alá, que es ascender, adelantar, alejar, alzar, encender, escalar, ensanchar. Es decir, en otras palabras, entendimiento. Por eso hay un salmo que dice, ¿no? Cuando tú ensanches mi corazón, cuando tú me des entendimiento. Eso es la palabra levantar, es decir, comprender correctamente el propósito de Dios. Cuando esperamos en el Señor, entendemos el propósito de Dios por lo cual estamos atravesando. Por eso no podemos nosotros desesperarnos. Amén. Ok, sigamos. Luego, esa palabra correrán, también dice, y no se cansarán. Correrán, en hebreo es ratz, que es luchar. Acuérdate que Job mismo, hemos leído Job 14:14, que dice, si es así, que hay vida después de morir, yo esperaré todos los días de mi vida, lucharé, dice ahí la palabra. Voy a luchar porque sé que me espera, amén, una corona de vida, y tantas coronas que el Señor promete también, que todo eso también lo echaremos también a sus pies cuando estemos delante de Él, amén. Pero yo lucharé, esa palabra es correr y no se cansarán, es decir, voy a luchar. Y la palabra cansarán es la palabra hebrea yagá, que es estar exhausto, es decir, afanarse, cansancio, carga, consumir, fatiga. Y no olvidemos que a veces cuando estamos un poquito desviados de la palabra o en el sentido de que hemos descuidado nuestra comunión con Dios, siempre va a haber cansancio. Pero no porque el Señor te da ese cansancio, sino que tú te has apartado, amén, de esa comunión con el Señor. Y por eso que todo ahí te es exhausto, te descarga, te consume. Luego la palabra caminarán y no se fatigarán. Caminar en hebreo es halak, que es crecer, emprender, marchar, morar, viajar, recorrer, es decir, y no se fatigarán, habla de yaf, que es desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse. Pero cuando dice caminarán y no se fatigarán, significa que van a correr y van a crecer. Y eso habla de madurar. Amén. Los que esperan en Jehová van a ir creciendo. Amén. Van de gloria, en aumento, como la senda de los justos, como dice Proverbios 4:18, ¿verdad? La senda de los justos, dice ahí, es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Porque la obra que empieza el Señor la perfecciona y va a terminarla. Amén. Cuando el Señor regrese, amén. Entonces, aún los más fuertes, hermanos, lo repito, se cansan aún de sus circunstancias difíciles. Pero cuando aquellos que esperan en Jehová, es decir, resisten, amén, Dios los va a librar, amén. Dios va a librar, es decir, resistir hasta que Dios los salve. Y no dice el Mateo 24, los que perseveren hasta el fin serán salvos, amén. En el sentido habla de perseverancia, amén. Sabemos que la salvación está garantizada por Cristo. Entonces, vuelvo a repetir este versículo de Job. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Pelea la buena batalla de la fe, amén. Aférrate al Señor, porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, amén. Dice, correrán y no se fatigarán. Amén. Caminarán y no se cansarán. Qué hermosa palabra. Y terminemos con Salmo 27, por favor, 14. En esta palabra también, la palabra esperar es traducida aquí también con este verbo hebreo kavá. Salmo 27, 14. Dice la palabra, aguarda. Esa palabra es esperar en hebreo. Aguarda a Jehová. ¿Qué dice después? Esfuérzate. Habla de luchar. Pablo mismo decía, ¿verdad? Es decir, pórtate varonilmente. Hace mención de que te puedas comportar, puedas pelear. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermoso. Como el Salmo 103, alma mía, no olvides que el Señor es fiel. Amén. No olvides. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Podamos aprender a esperar en el Señor. Amén. Por un momento será la tribulación, por un momento será la prueba, la dificultad, la angustia, pero a la mañana viene la alegría. Amén. Y el Señor es quien resplandece en nuestros corazones. Dios amado, gracias por este tiempo, Señor.
Que tu palabra sea de aliento para nosotros, Señor. Si en algún momento, Dios amado, decimos, Señor, ¿quién lucha por mí? O cuando decimos, Señor amado, mis caminos están escondidos de ti, Señor. Cuando tú, Señor, nos exhortas y así reprendiste, Señor, a Judá también. Que, Señor, nuestros caminos son conocidos por ti. Que sin ninguna estrella, Señor, allá en los ejércitos, en los cielos, Señor amado, ninguna falta y todas tienen su nombre, Señor amado. Y aun nuestros cabellos, dice tu palabra, que están contados, Señor, que ninguno se perecerá. Es decir, en el sentido, Señor amado, que mi Dios, nuestras almas serán preservadas para ti, Señor. Cuánto aliento y consuelo nos das, Señor, que tú estás al cuidado nuestro, Señor. Porque si ahora somos hijos tuyos, Dios, ya no somos esclavos, ya somos hijos. Y si hijos herederos, Señor amado, juntamente, coherederos, juntamente con Cristo. Señor, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas? ¿Cómo no vas a, Señor, suplir, Señor, lo que necesitan nuestras vidas, Señor amado, en lo espiritual y aún en lo natural, Señor? Sabiendo, Padre, que tu palabra es verdad, que no hay ningún justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia, generaciones que mendigue pan. Porque tú eres fiel, Señor amado, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender que nuestros caminos, Señor, no son desconocidos por ti, mas al contrario, son conocidos por ti. Y que tú lo conoces, cada situación en la que pasamos, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, a aferrarnos a ti, Señor amado, a guardar, Señor, a ti, mi Dios, en ti. Confiar en ti, Señor amado, y tendremos nuevas fuerzas, Señor amado, y levantaremos alas como las águilas, porque así quieres que tú caminemos, Señor, en las alturas, Señor amado. Ahí es nuestra posición, Dios amado, para no estar viendo, Señor, las cosas terrenales, Señor amado, sino ver las cosas que son eternas, Señor. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.